Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a todos y todos a su materia de plaguicidas. El día de hoy, en esta sesión número 7, vamos a hablar acerca de los plaguicidas orgánicos y las alternativas biológicas. Para comenzar con este tema, voy a compartir pantalla en un momento. Bien, estamos viendo precisamente de lo que hablábamos, que será el tema en cuestión el día de hoy. Pues bienvenidas, bienvenidos a la sesión de hoy, en la cual exploraremos a profundidad el tema de los plaguicidas orgánicos y las alternativas biológicas en el contexto mexicano. Al comenzar esta clase, deseo que mantengan una actitud reflexiva. Entenderán que más allá de la simple sustitución de químicos, se trata de un cambio de paradigma en la producción agrícola que busca equilibrar la seguridad alimentaria con la presencia de preservación de ecosistemas. Esta narrativa entonces está diseñada para leerse de una manera fluida, de modo que puedan ustedes tener una discusión informada y participativa acerca de este tema que vamos a ver el día de hoy. Para contextualizar, es necesario mencionarles que México ha experimentado en los últimos años un incremento significativo en el uso de soluciones biológicas, esto a partir del año 2018, indicador de un interés creciente por las prácticas sostenibles. Esto es importante porque este avance no surge de la nada, sino que surge como una respuesta a problemáticas reales. La necesidad de reducir residuos tóxicos en alimentos, mitigar la contaminación de suelos y aguas, y también pudiera ser en un momento proteger la salud de las y los agricultores y comunidades aledañas. A lo largo de esta presentación veremos cómo los plaguicidas orgánicos se diferencian de los sintéticos y cómo su adopción representa una oportunidad y un reto para el sector agronómico. Entonces, el resumen o el propósito de esta clase será que comprendan los fundamentos conceptuales y prácticos de los plaguicidas, sobre todo el tema de los plaguicidas orgánicos, los mecanismos de acción que se basan en procesos naturales, y vamos a ver algunos ejemplos concretos que se dan en México. Asimismo, vamos a hablar acerca del papel de los organismos benéficos, pero dentro del control biológico. Discutiremos los beneficios ambientales y de salud que están asociados con su uso, así como los retos principales para su escalabilidad. Y finalmente analizaremos el marco regulatorio y las perspectivas comerciales que influyen en la adopción de estas tecnologías. Les invito a que mientras avanzan en la lectura de esta narrativa, tomen notas de las preguntas que surjan y de las experiencias locales que puedan relacionarse con los temas tratados. La meta es que al concluir ustedes sean capaces de diseñar estrategias informadas para integrar plaguicidas orgánicos o biológicos en sistemas agrícolas diversos y de comunicar sus ventajas y limitaciones de forma clara a los productores, técnicos y responsables de las políticas. Comenzaremos realizando una breve reflexión sobre la evolución de la agricultura en México y cómo la intensificación de prácticas convencionales condujo a impactos no deseados, lo que a su vez impulsó la búsqueda de alternativas basadas en plaguicidas de origen natural y en el uso de organismos que regulan plagas de forma selectiva. Este recorrido histórico y conceptual servirá como base de los siguientes temas. De igual manera, durante la exposición se enfatizará la importancia de comprender las diferencias entre orgánico y biológico, que aunque con frecuencia se usan de manera intercambiable, conviene distinguir que los plaguicidas orgánicos suelen referirse a productos de origen natural con modos de acción menos agresivos, mientras que las alternativas biológicas implican el empleo de organismos vivos o derivados biotecnológicos para el control de las plagas. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del concepto y clasificación de plaguicidas orgánicos.
Es necesario distinguir que cuando hablamos de plaguicidas orgánicos, nos vamos a referir a las sustancias derivadas de fuentes naturales, como lo son plantas, minerales o microorganismos, cuyos compuestos activos aprovechan mecanismos defensivos que la naturaleza ha desarrollado para proteger a ciertas especies de sus depredadores o competidores. A diferencia de los plaguicidas sintéticos, estos productos buscan reducir la persistencia residual y el impacto nocivo en organismos no objetivo, manteniendo eficacia contra las plagas específicas. Este concepto de origen natural implica comprender la complejidad de las moléculas involucradas y la interacción que tienen con el ecosistema. La clasificación de plaguicidas orgánicos puede dividirse en bióticos y antibióticos, y abióticos, perdón. En la categoría biótica vamos a encontrar microorganismos como ciertos hongos y bacterias que generan toxinas o condiciones desfavorables para una determinada plaga. Un ejemplo pudiera ser, a ver, denme un segundo, el Bacillus. Estaba viendo si lo veíamos en pantalla, pero creo que no lo tenemos en pantalla. Este es utilizado extensamente para controlar los lepidópteros. Por otro lado, en el grupo abiótico, que eso sí lo vemos en pantalla, de un lado vemos lo biológico y el otro abiótico, se agrupan extractos vegetales y minerales, pero ya procesados, como aceites esenciales, compuestos algunas veces de ajo, ruda, que son conocidos como estos aceites de NEM, y que ejercen acción repelente o tóxica sobre plagas específicas. Cada subcategoría entonces presenta características propias en términos de estabilidad, formulación y aplicación en el campo. Los plaguicidas orgánicos se distinguen por su menor toxicidad residual y alta biodegradabilidad, atributos que disminuyen la probabilidad de la bioacumulación en suelos y también en los cuerpos de agua. Esto entonces es especialmente relevante en sistemas agrícolas familiares o en zonas cercanas a cuerpos hídricos, donde la protección ambiental y la salud pública son prioritarias. Al mismo tiempo, la selectividad de muchos compuestos naturales permite reducir el daño a organismos benéficos, como polinizadores o depredadores de plagas, favoreciendo la conservación de la biodiversidad funcional. No obstante, es necesario recordar que los plaguicidas orgánicos también representan limitaciones. Algunos, por ejemplo, requieren alguna concentración más alta, alguna aplicación más frecuente, eh, lo que puede aumentar costos y demanda en cuanto a lo que hace a la mano de obra. Además, la eficacia se puede ver afectada por factores ambientales como la radiación ultravioleta o lluvias intensas. Pues, ¿qué consecuencia trae esto? Pues una degradación de los compuestos activos. Este equilibrio entre ventajas ecológicas y retos operativos va a definir la necesidad de evaluar cuidadosamente su uso en cada escenario productivo. En México, la adopción de plaguicidas orgánicos ha crecido en los últimos años, pues está impulsada por la demanda de productos certificados como orgánicos o de bajo impacto. Es preciso, además, que ustedes al analizar estas cuestiones y estos conceptos consideren la compatibilidad de plaguicidas orgánicos con otras prácticas de manejo integrado de plagas, pues su uso en combinación con control biológico o técnicas culturales puede potenciar la eficacia. Finalmente, es necesario que recuerden que la clasificación de plaguicidas orgánicos no es estática, sino que nuevas investigaciones descubren compuestos activos en especies vegetales o microorganismos locales, lo que va a ampliar el portafolio disponible. El agrónomo universitario debe estar al tanto de estudios recientes, validar la efectividad en condiciones locales y colaborar en proyectos de desarrollo de formulaciones. Así se va a asegurar la adaptación de tecnología a las características agroecológicas y socioeconómicas de las regiones mexicanas.
Vamos a pasar al siguiente punto que lleva por nombre el funcionamiento y mecanismos de acción. ¿Qué tenemos que decir de esto? Bueno, pues hay que establecer que los plaguicidas orgánicos actúan mediante diversos mecanismos que aprovechan rutas bioquímicas naturales. ¿De qué? De las plagas o de las señales sensoriales para repelerlas. Uno de los mecanismos más comunes es la inhibición de procesos metabólicos esenciales. Ciertos metabolitos producidos por microorganismos o extraídos de plantas que sirven para bloquear enzimas críticas y que impiden funciones vitales en la plaga, lo que deriva en su muerte o debilitamiento. Comprender estas interacciones bioquímicas permite ajustar concentraciones y tiempos de aplicación con precisión. Asimismo, otro mecanismo esencial es la repulsión. Algunos compuestos naturales generan barreras olfativas o gustativas que alejan a las plagas de los cultivos. Estos efectos se basan en compuestos volátiles que alteran el comportamiento de insectos o roedores, induciéndolos a evitar plantas tratadas. Esta estrategia es especialmente útil en la agricultura o en los cultivos protegidos, donde pequeñas aplicaciones pueden proteger áreas reducidas sin necesidad de eliminar la plaga por contacto directo. La eliminación selectiva se manifiesta, que es precisamente el punto número 3 en la diapositiva. Se manifiesta esta cuando toxinas específicas afectan únicamente a organismos objetivo, minimizando el daño de especies no deseadas. En el caso paradigmático hablamos del bacillus, cuyas proteínas BT se activan en el tracto digestivo de las larvas lepidópteros, causando perforaciones y la muerte, mientras que otros insectos o vertebrados resultan libres de efectos adversos. Por eso es importante que comprendamos que este grado de selectividad es deseable en cultivos de alto valor, pues preserva enemigos naturales y polinizadores. Además, algunos extractos vegetales combinan múltiples mecanismos, como lo son, por ejemplo, los compuestos de NEM, que ya decíamos pueden inhibir la alimentación, alterar la reproducción de insectos y repeler al mismo tiempo. Estas acciones conjuntas potencian la eficacia, aunque requieren un conocimiento profundo de dosis y calendario de aplicación, pues su efecto puede variar con la edad, la plaga o las condiciones ambientales inclusive. En la práctica es común que se combinen plaguicidas orgánicos con técnicas de liberación controlada. Por ejemplo, difusores, perdón, de volátiles en cultivos protegidos o sistemas de riego que distribuyen microorganismos antagonistas en el suelo. Estos diseños tecnológicos incorporan los mecanismos de acción en herramientas de campo, haciendo posible una aplicación más efectiva y reduciendo pérdidas eh, por degradación ambiental. El agrónomo debe conocer estos desarrollos y evaluar la viabilidad técnica y también la viabilidad económica. Finalmente, les recuerdo que la comprensión de los mecanismos de acción de plaguicidas orgánicos sienta la base para el diseño de estrategias sinérgicas, que al conocer cómo afectan a la fisiología de la plaga o su comportamiento, se pueden programar aplicaciones en momentos críticos de su ciclo de vida o combinarlas con otros métodos de control. Así se va a lograr maximizar los resultados con un menor uso de insumos y menor impacto ambiental además. Vamos a hablar acerca del caso en concreto del Estado mexicano, acerca de algunos ejemplos aplicados en México. Dentro del contexto mexicano se han aplicado o implementado plaguicidas orgánicos basados en microorganismos y extractos vegetales en extensiones considerables de cultivo. Sobre todo el Bacillus
Destaca por su amplio uso en más de 13.000 hectáreas, controlando plagas de lepidópteros en sistemas de riego tecnificado y cultivos protegidos. Este ejemplo ilustra cómo un microorganismo bien estudiado puede integrarse con éxito en la infraestructura de campo y en programas de manejo. Por otro lado, los extractos vegetales de NEM, chile, ajo y ruda se emplean particularmente en agricultura familiar y sistemas protegidos. Ahí los productores aprecian la accesibilidad de la materia prima local y la baja toxicidad para las personas y organismos benéficos. Estos compuestos han demostrado la eficacia en el control de insectos chupadores y defoliadores, aunque requieren aplicaciones más frecuentes y monitoreo cuidadoso. Es necesario que tengamos en cuenta estas circunstancias para evitar una degradación rápida. La adopción de estos ejemplos en cultivos comerciales también se ha visto impulsada por la certificación orgánica, pues pequeños y medianos productores que acceden a mercados ya premium o más selectivos encuentran en estos plaguicidas orgánicos una vía para diferenciar sus productos y obtener mejores precios. Cabe destacar que algunos proyectos piloto han evaluado mezclas de extractos vegetales para ampliar el espectro de acción o potenciar efectos sinérgicos. Estas combinaciones, aunque prometedoras, requieren rigurosos ensayos de compatibilidad, estabilidad y riesgo fitotóxico, tarea en la que participan universidades e institutos de investigación agropecuaria. El agrónomo debe interpretar estos resultados y, una vez hecho esto, asesorar sobre su factibilidad. Finalmente, es necesario mencionar que los ejemplos aplicados en México evidencian que, aunque las experiencias son prometedoras, se requieren esfuerzos continuos de monitoreo, evaluación de resultados y ajuste de prácticas. La recopilación de datos de campo sobre eficacia, costos y beneficios sustenta la toma de decisiones y permite replicar modelos exitosos en otras regiones con condiciones similares. Bien, vamos a hablar del siguiente subtema. El siguiente subtema lleva por nombre Alternativas biológicas y control biológico. Vamos a comenzar hablando del control biológico. Este control biológico es un pilar en cuanto a lo que hace a las alternativas orgánicas, pues se fundamenta en el uso de organismos benéficos que regulan las poblaciones de plaga de manera natural. Entre estos organismos se encuentran los parasitoides, como lo son las avispas, las moscas que depositan huevos en plagas de césped y así provocan la muerte al desarrollarse, depredadores como mariquitas y crisopas que consumen directamente insectos dañinos y patógenos. Estos métodos aprovechan interacciones ecológicas que han evolucionado dentro del agrosistema. En México se ha documentado que la introducción y conservación de estos agentes de control biológico han evitado el uso de decenas de toneladas de insecticidas, sobre todo sintéticos, contribuyendo a la reducción de riesgos ambientales y además sanitarios. Por ejemplo, la liberación de ciertos parasitoides en cultivos de hortalizas ha demostrado mantener poblaciones de plaga por debajo de umbrales de daño, disminuyendo aplicaciones químicas y favoreciendo la productividad sostenible. Estas estrategias requieren un conocimiento detallado de la biología de la plaga y del agente de control, así como de las condiciones ambientales que favorecen el establecimiento. El establecimiento de enemigos naturales en el campo implica entonces prácticas que faciliten la supervivencia, pues la conservación del hábitat refugio se tiene que llevar a cabo, por ejemplo, mediante setos o áreas con vegetación que ofrezcan recurso, alimento y refugio, evitando un uso discriminado de insecticidas que perjudican también a estos organismos. En este sentido, el agrónomo debe diseñar paisajes agrícolas que integren zonas de conservación y cultivos, promoviendo un equilibrio entre producción y biodiversidad.
El uso de patógenos específicos como hongos requiere estudios previos de seguridad para descartar efectos en organismos no objetivo y optimizar además condiciones de aplicación. Estos patógenos ofrecen gran selectividad, pero su éxito depende de monitoreos ambientales y de interacciones con otros métodos de control, integrándose en esquemas del MIP. El agrónomo puede interpretar datos científicos para recomendar protocolos de aplicación que maximicen el establecimiento y efecto de estos agentes. Es importante que desde una perspectiva universitaria ustedes recopilen y analicen datos, fomentando la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Finalmente, el control biológico no excluye el uso de plaguicidas orgánicos, al contrario, a menudo se combinan para reforzar el control de plagas en momentos críticos. Por ejemplo, aplicar un extracto vegetal para reducir la población inicial de la plaga antes de liberar un parasitoide nos serviría para mejorar la efectividad de este último. Este uso integrado muestra la importancia de coordinar métodos y comprender sus interacciones para lograr una gestión de plagas sostenible y eficiente. Sobre los beneficios, impacto ambiental y retos de las alternativas orgánicas, estos son claros, o lo que se busca es reducir significativamente la contaminación de suelos y acuíferos. Se busca disminuir la bioacumulación de compuestos tóxicos, sobre todo los que promueven efectos dañinos al ecosistema para conservar la biodiversidad funcional, buscando solamente afectar a organismos objetivo. Esto contribuye a la salud de los agroecosistemas, a mejorar la fertilidad a largo plazo y a fortalecer la resistencia frente a cambios climáticos en México. Desde la perspectiva de salud, el uso de plaguicidas y control biológico resultan alimentos más seguros, con menor residualidad de compuestos tóxicos y además protege a los agricultores y trabajadores agrícolas de exposiciones peligrosas. La disminución de riesgos de intoxicaciones agudas y efectos crónicos en comunidades rurales repercute positivamente en la calidad de vida, lo que reduce costos en atención médica y en ausentismo laboral. Estos beneficios sociales deben ser comunicados de manera clara a los productores y responsables de políticas. Sin embargo, los retos no son menores, pues la escalabilidad limitada de algunos biocontroladores y extractos vegetales se debe a costos inicialmente elevados en producción o en adquisición, logística de distribución y capacitación técnica especializada para el uso correcto. Asimismo, otro factor a tomar en cuenta es la inestabilidad de ciertos compuestos naturales ante condiciones ambientales adversas, pues se puede exigir aplicaciones más frecuentes, lo que incrementa mano de obra y recursos. Estos desafíos configuran la necesidad de analizar costos y beneficios en cada contexto productivo. Por eso es importante que recordemos que la aplicación o la capacitación técnica es un reto clave, que los productores deben entender protocolos de manejo, dosis, calendarios de aplicación y monitoreo de resultados. La ausencia de información clara o de asesoría cercana obstaculiza la confianza en estas tecnologías y por ello los programas de extensión agrícola y las alianzas con instituciones académicas deben enfocarse en desarrollar materiales didácticos y prácticas demostrativas en campo, facilitando la adopción de alternativas orgánicas. Es importante que recordemos que la adopción de estas alternativas también dependerá de un incentivo económico y de mercado. En nichos premium o de exportación deberán contar con certificaciones orgánicas para justificar inversiones, pero en cultivos básicos orientados al mercado interno, el margen económico pudiera ser menor. Además, se deberá gestionar expectativas realistas, pues las alternativas orgánicas no eliminan la necesidad de monitoreo constante ni garantizan el control absoluto sobre las plagas de todos los escenarios. Por ello, es que tratamos de enseñarlos a ustedes para interpretar resultados, ajustar estrategias y combinar métodos
Pues es fundamental todo ello para evitar desilusiones y fracasos que desacrediten estas prácticas. Un enfoque basado en la experimentación y la mejora continua va a fortalecer la adopción. Finalmente, la investigación continua va a ser importante o va a ser incluso vital para desarrollar formulaciones más estables, métodos de producción de biocontroladores más eficientes y tecnologías de liberación controlada, que puede reducir costos y mejorar la eficacia. Las universidades y centros de investigación van a jugar un rol central al colaborar con el sector productivo dentro de proyectos de innovación. Este trabajo en conjunto permitirá superar retos y maximizar los beneficios de las alternativas orgánicas y biológicas en México. Muy bien, está tomando un poco de aire y dejando en pantalla el penúltimo tema que vamos a analizar el día de hoy, o el último si no tomamos en cuenta las conclusiones. ¿De qué vamos a hablar? Acerca del marco regulatorio y las perspectivas comerciales en México. El marco regulatorio para los plaguicidas orgánicos y biológicos está supervisado principalmente por la SENACICA. Esas son las siglas que requiere el cumplimiento de normas específicas para productos que son destinados a la producción orgánica o de bajo impacto. Estos lineamientos buscan asegurar la eficacia contra las plagas y la seguridad ambiental, pero los procesos de registro pueden demandar estudios de validación que representen en un determinado momento un reto para los desarrolladores de pequeña escala. Comprender estos requisitos es importante entonces para guiar a emprendedores en la obtención de autorizaciones. Como punto número dos, vemos que existen programas de apoyo gubernamentales que proporcionan capacitación y además subsidios para la adopción de métodos biológicos orientados a fomentar prácticas sostenibles. Sin embargo, la cobertura de estos programas no siempre es uniforme en todas las regiones, por lo que la labor del agrónomo va a incluir identificar oportunidades de financiamiento y vincular a productores con instancias que faciliten la incorporación de plaguicidas orgánicos. Además, las políticas públicas pueden evolucionar para priorizar la seguridad alimentaria y la protección ambiental, creando incentivos adicionales. En el ámbito comercial, la demanda de productos agrícolas certificados como orgánicos o libres de residuos tóxicos está en crecimiento, tanto en mercados nacionales como de exportación. Esto sirve porque esta tendencia ofrece una ventaja competitiva a productores que adoptan plaguicidas orgánicos y de control biológico, siempre que se cumplan con estándares internacionales. El agrónomo entonces debe asesorar sobre los requerimientos de certificación, la trazabilidad de aplicaciones y la documentación necesaria para acceder a estos mercados. Asimismo, es importante monitorear las tendencias globales, la evolución de normas en mercados internacionales y la aparición de nuevas certificaciones, pues esto puede influir en la demanda de plaguicidas orgánicos. Por otro lado, desde la perspectiva del desarrollo local, es necesario mencionar que el fomento de microempresas
servirá para que se generen extractos vegetales o se cultiven biocontroladores que pueden dinamizar economías regionales. Esto requerirá capacitación empresarial y técnicas de producción eficientes. El agrónomo puede colaborar en proyectos de emprendimiento rural, integrando conocimiento técnico con gestión de negocios para impulsar cadenas de valor que se basen en plaguicidas orgánicos. Finalmente, la integración de alternativas orgánicas en políticas de seguridad alimentaria reforzará la importancia estratégica, pues al considerar estos productos como componentes clave para reducir riesgos sanitarios y además ambientales, se justifica destinar una parte de recursos a investigación, capacitación, subsidios incluso. El rol de ustedes como agrónomos universitarios incluye aportar evidencia técnica para la formulación de políticas sólidas que favorezcan el desarrollo sostenible dentro del sector agrícola mexicano. En conclusión, podemos decir que los plaguicidas orgánicos y alternativas biológicas en México son esenciales, pues entendimos que los plaguicidas orgánicos derivan de una fuente natural y se clasifican en bióticos y abióticos. Discutimos cómo el control biológico emplea parasitoides, depredadores y patógenos para regular plagas y vimos estrategias de conservación de hábitats precisamente. Asimismo, hablamos que en el marco regulatorio es la Senacica quien se encarga de estas cuestiones comerciales que impulsan la demanda de productos certificados. Dentro de lo último que vimos asimismo, reflexionamos sobre la necesidad de un enfoque integrado, es decir, combinar plaguicidas orgánicos con control biológico, técnicas culturales y el monitoreo sistemático para poder maximizar la eficacia y la sostenibilidad. Al cerrar, quiero subrayar que la transición hacia las prácticas basadas en plaguicidas orgánicos no implica una renuncia absoluta a toda intervención química, sino una priorización del uso racional. Este ejercicio práctico va a consolidar la teoría y la práctica para reforzar la capacidad de ustedes como futuros agrónomas para proponer soluciones innovadoras y sostenibles. Ya para cerrar el día de hoy, les agradezco como siempre su atención, la participación activa y les animo a compartir dudas y comentar experiencias previas, así como planear inclusive posibles proyectos de investigación si es que así los tienen. El desafío será promover plaguicidas orgánicos y alternativas biológicas en México y requiere el compromiso de todos, académicos, estudiantes, productores y autoridades. Con su colaboración podemos contribuir a una agroeconomía más segura, más saludable, también más sostenible para que las generaciones presentes y futuras puedan tener un espacio de mayor salud en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión, donde podremos discutir casos prácticos y metodologías de evaluación de eficacia de estas alternativas en un ámbito o en una perspectiva práctica de campo. Con eso cerramos el día de hoy. Que tengan un excelente día.